Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, video 1. Los detalles de este video. Título: Los humanos después de Noé. ¿Ha sentido usted alguna vez el deseo de comenzar su vida de nuevo? Dios les dio esa oportunidad a Noé y a sus hijos. Ellos poseían un mundo completamente nuevo. En su mundo no existían más la corrupción humana, la violencia, ni la miseria que eran características del mundo de antes del diluvio. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? El pecado que había condenado al mundo a juicio y a la destrucción, persistió aún entre aquellos que fueron librados de la muerte por medio del arca. ¿Por qué persistió? Porque Satanás, así como hizo que Adán y Eva pecaran contra Dios, hizo también que Noé y sus descendientes continuaran pecando contra Dios. Es que nosotros los humanos somos más propensos a aceptar las propuestas de Satanás, que las propuestas de Dios, y las propuestas de Dios, requieren que nosotros evitemos pecar contra él, al igual que era el caso de Adán y Eva. No mucho tiempo después del diluvio, los hombres se encontraban afanados en construir una ciudad y una torre en un lugar llamado Babel, de la misma palabra hebrea, Babilonia. El deseo de ellos era hacerse un nombre notable, ver Génesis 11:4. Esto nos indica que el hombre seguía elevando su ego en lugar de dar la gloria a Dios. Nuevamente Dios tuvo que aplicar un juicio. ¿Cómo lo hizo? Dios confundió la única lengua con la que podían comunicarse unos a otros, Génesis 11:1, y también Dios esparció a todos los que construían la torre, a fin de frustrar sus planes egoístas y vanidosos, Génesis 11:7-8. Lo que ellos necesitaban era algo mejor que un gran nombre, o una gran civilización, o grandes ciudades. Por eso Dios hizo que de repente, ellos hablaran 70 idiomas distintos entre todos ellos, y por eso los constructores de la Torre de Babel, no podían comunicarse entre ellos. Por tanto, en los siglos que siguieron al diluvio, los hombres entronizaron, al yo en sus corazones, le dieron las espaldas a Dios, y se olvidaron de dar a Dios la honra y la gloria. Ellos querían tener dioses que ellos pudieran manipular, y pronto empezaron a adorar objetos que eran menos que Dios, honrando y sirviendo a las criaturas, las cosas materiales, antes que al Creador, vea Romanos 1:19-25. Hoy en día esa es la misma tendencia humana, la de honrar, santos y vírgenes, al hombre mismo, y a otras cosas, quitándosela a Dios. Cometiendo así adulterio espiritual e idolatría, pues no quieren entender que la Biblia en varios lugares, declara abiertamente que los adúlteros y los idólatras no heredarán el reino de Dios. La Biblia no se refiere solamente a adulterio entre los cónyuges de este mundo, sino a algo peor todavía, el adulterio espiritual en contra de Dios. Hay más almas que se pierden debido al adulterio espiritual y la idolatría, que por otra actividad humana pecaminosa. Pues ahí se está violando el primer y gran mandamiento, que es, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y con toda la mente, Mateo 22:37. Jesucristo mismo ordenó esto. Después de Dios confundir la única lengua que hablaban, fue entonces cuando Dios decidió no seguir ya tratando con la humanidad en forma general. Lo que Dios hizo fue escoger a un hombre que, le diera la espalda a la idolatría, y siguiera las instrucciones divinas con fe y obediencia. Pero Dios tuvo la respuesta correcta. En lugar de traer sobre los hombres más juicios y destrucción, como cuando el diluvio, Él empezó a conducir a la humanidad hacia un pacto de bendición. Para eso, Dios escogió y llamó a un hombre que respondería con fe. A través de ese hombre, se levantaría un nuevo linaje y una nueva nación, de donde saldría uno, que haría la voluntad de Dios con toda perfección, o sea, de donde saldría el Mesías, Jesucristo. Génesis 11:31-32 en la Biblia dice, tomó Taré, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, en Harán. Para entender mejor este pasaje de la Biblia, vea también a Génesis 11:27-30. Unas 10 generaciones pasaron desde Noé, y se llegó a un hombre llamado Taré, que vivía en Ur de los Caldeos. Taré tenía 3 hijos, quienes fueron, Abraham, Nacor, y Harán. Harán murió mientras ellos residían en Ur, y desde entonces,
La vida y los acontecimientos de Abram estuvieron ligados con el hijo de Harán llamado Lot, porque éste acompañó a Abram, el personaje más importante de los tres, por donde quiera que Abram iba. Taré no era un hombre puro ante los ojos de Dios, ver Josué 24:2. En la providencia de la restauración centrada en la familia de Abram, este fue el personaje central para restaurar el fundamento de la fe. Después de un periodo de indemnización de 400 años y 10 generaciones, desde el tiempo de Noé, Dios eligió a Abram, así como 400 años antes, lo hizo con Noé. Como vimos ya, Abram era hijo de Taré, un idólatra, y por tanto, amado por Satanás. Cam, el segundo hijo de Noé, pudo haber estado en la posición de ser amado por Dios, pero Dios tomó a Abram como restitución por el hecho de que Satanás había tomado a Cam. Viendo Dios a la humanidad perdida de nuevo en el pecado, Él preparó un plan para salvarla. El primer paso en ese plan fue escoger a un hombre bueno ante sus ojos, a través del cual pudiese cumplirse su voluntad, y preparar un pueblo para recibir al Redentor. El hombre a quien Dios escogió vivía en Ur de los Caldeos. Este lugar era un centro muy notable de la civilización antigua, pero era idólatra y corrupto. Este individuo escogido por Dios se llamaba Abram. Ese era el nombre original de Abraham. Dios mandó a Abram a que salga de Ur de los Caldeos, que era un lugar corrupto, e irse a Canaán, donde podría criar una familia, en el amor del Creador, a pesar de que su esposa era estéril. Dios le prometió a Abram hacer de él una nación santa y darle la tierra de Canaán por heredad. Abram estuvo dispuesto a escuchar la voz de Yahvé, y demostró ser un gran amigo de Dios, pues respondió con fe al llamamiento divino de Dios. Vea Isaías 41:8. Abram recibió su primer llamamiento de parte de Dios en Ur de los Caldeos, ver Hechos 7:2-3. En esa época, los hijos aun siendo ya casados, tenían la costumbre de obedecer a sus padres como cuando eran mozuelos. Taré el padre de Abram no aceptaba que éste se fuera de Ur de los Caldeos, y por eso a Abram le tomó mucho esfuerzo y tiempo convencer a su padre de que Abram tenía que irse de Ur de los Caldeos para cumplir el llamamiento de Dios en su vida. Finalmente Taré aceptó que Abram se fuera de Ur de los Caldeos, pero con la condición de que Taré también se iba a ir con Abram. Así con su padre Taré, Abram llegó hasta Harán, porque su padre prefirió quedarse allí, y no proseguir hacia Canaán. Harán era una ciudad situada en la parte noroeste de Mesopotamia, y también era una ciudad pagana con altares dedicados a la luna. Es que Taré era un hombre idólatra, y le agradó mucho la idolatría en la ciudad de Harán. Abram, después de un año de viaje y estando en Harán, apenas había recorrido la mitad de la distancia hacia Canaán. Pero como dijimos, su papá no quiso continuar más y se estableció en Harán. Pasaron como mínimos, unos 25 años, en aquella ciudad dada a la idolatría, y Taré murió en Harán. Después de este acontecimiento, Dios volvió a hablar a Abram, ordenándole a que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar, ver Génesis 12:1. Abram de nuevo aceptó el llamamiento de Dios y le obedeció enseguida. La Biblia dice, se fue Abram, como Yahvé le dijo, ver Génesis 12:4. Hacía ya más de 26 años que Dios estaba llamando a Abram a que saliera de su parentela, y se fuera a una tierra que él le mostraría. Génesis 12:5 dice que Abram salió desde Harán hacia Canaán. La fe de Abram era una fe verdadera, una que obedece sin importar las consecuencias. La Biblia dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, en Hebreos 11:8, y precisamente porque creyó a Dios, Abraham vino a ser el patrón de la fe para las generaciones venideras, él vino a ser el padre de todos los creyentes, ver Romanos 4:11. Ahora vamos a conocer informaciones especiales de Abram. Él nació en Ur de los Caldeos. La gente de Ur adoraba a muchos tipos de dioses, y no al verdadero Dios. Quizá esta fue una de las razones por las cuales Dios quiso que Abram se saliera de Ur de los Caldeos. Él fue un hombre con mucho éxito allá en Ur, tuvo muchas riquezas y fue bien conocido por todos. En cierto modo, él fue muy honrado. Pero lo más importante fue que Abram creyó en el verdadero Dios, y obedeció a Dios cuando le mandó salir de Ur, e ir a un lugar que él le iba a mostrar. Pero hacer esto, costó mucha fe y mucho coraje a
Abraham. En Hebreos capítulo 11, vemos la galería de personajes famosos, de los verdaderos campeones espirituales del Viejo Testamento. Usted puede ver, que Abraham y su esposa Sarai están mencionados en el libro de Hebreos capítulo 11. Tal como vimos, Abraham se fue de Ur a Harán, ver Génesis 11:31. Esta palabra, Harán, en el idioma de Abraham quiere decir, un lugar reseco. Dios le dijo a Abraham que se fuera a Canaán, y no a Harán. Pero Abraham duró de 25 a 50 años en Harán. La definición del nombre de esta ciudad, hace entender que la vida espiritual de Abraham para entonces, estaba reseca. Fíjense que Abraham no estaba en el lugar donde Dios quería que él estuviera, y esto nos enseña que donde quiera que vayamos en nuestra vida, si estamos donde quiere Dios, estaremos bendecidos. Pero cuando nosotros estamos fuera del plan de Dios, al igual que Abraham, nuestra vida estará reseca. Por fin, a los 75 años de edad, Abraham salió de Harán y se fue hacia Canaán, ver Génesis 12:4. Pregunta, ¿por qué fue que Taré el padre de Abraham abandonó su ciudad natal, Ur de los Caldeos? Vea Hechos 7:2-5. Dios se manifestó a Abraham cuando aún éste vivía en Ur. De manera que, bien podemos suponer, fue debido a la insistencia de Abraham que Taré se dispuso a dejar su hogar en Ur para iniciar la salida con su hijo Abraham, y su nieto Lot, un viaje cuyo destino final planeado era la tierra de Canaán, ver Génesis 11:31. Sin embargo, después de un largo y tedioso viaje de muchos kilómetros, llegaron a Harán. Esta ciudad era tan parecida a Ur, de donde venían, que el anciano Taré decidió establecerse allí por el resto de su vida. Pregunta, ¿puede usted pensar en otra razón por la cual Taré decidió fijar su residencia en Harán, en lugar de seguir hacia Canaán? Vea Josué 24:2, donde se habla de la residencia de Taré y de sus hijos. Aunque Taré había salido de Ur de los Caldeos, él no había abandonado la idolatría, como tampoco lo habían hecho los demás miembros de su familia, con excepción de Abraham. El hermano de Abraham, Nacor, y su familia, permanecieron en Harán. Mucho tiempo después, todavía se notaba que ellos se refieren a los ídolos como sus dioses, Génesis 31:19-30. Por lo tanto, es evidente que Taré y Nacor no compartían la fe de Abraham, y por eso no alentaban las mismas esperanzas que abrigaba Abraham, acerca de las promesas y los planes de Dios. Pregunta, ¿por qué se detuvo Abraham en Harán por un tiempo? En aquellos tiempos, la autoridad del padre de familia era muy fuerte y dominante. Esa quizá haya sido la razón por la cual Abraham tuvo que quedarse en Harán hasta la muerte de su padre. Además, debemos recordar que, aunque Taré inició el viaje hacia Canaán, nadie sabía con seguridad a dónde quería Dios enviar a Abraham. Esto es lo que declara Hebreos 11:8, en la Biblia, cuando dice, salió Abraham, sin saber a dónde iba. Hasta aquí en esta ocasión. No se pierda el siguiente vídeo. Que Dios bendiga a usted ricamente.